El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y éstos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, celebramos hoy, día 25 de abril, la fiesta del evangelista San Marcos. San Marcos no conoció directamente a Jesús, no fue discípulo de Jesús. Su historia es preciosa. Era de una familia acomodada, una familia hebrea, que prestaba su casa, su instalación, para las primeras reuniones de la comunidad de la iglesia naciente. Y ahí Marcos conoció a la iglesia, y ahí Marcos conoció el mensaje de Jesucristo, y ahí Marcos se enamoró del Evangelio, y ahí Marcos se puso al servicio de la palabra de Dios. Acompañará a Pablo y a Bernabé en un viaje misionero, y después estará con Pedro. Será el secretario, el intérprete de Pedro en Roma, y después fundó la iglesia en Egipto y fue obispo, y ahí lo martirizaron tal día como hoy, un 25 de abril del año 68. Hay unas partes de la historia de Marcos que son preciosas y que nos enseñan mucho. En primer lugar, la importancia del ambiente cristiano de una casa y de una familia. Hechos de los Apóstoles menciona justamente este detalle, que la mamá de Marcos, que se llamaba María, le abrió las puertas de su casa. Era una casa quizá grande. Abrió las puertas de su casa para que se diesen las primeras reuniones de los cristianos. Y ahí se juntaban para orar, para compartir la palabra de Dios, para celebrar posiblemente la Eucaristía. En esa época, en la época de Pentecostés y los primeros años de la iglesia, Marcos tenía más o menos unos 10 años. 10, 12 años. Y ahí ese niño, Marcos, escuchaba la predicación, compartía la oración, conocía a los primeros apóstoles, y ahí encendió el corazón de Marcos el fuego de la palabra de Dios y del Evangelio. Y rápidamente Marcos se puso al servicio de la iglesia. Pero fíjate qué precioso es esto. Una familia que originalmente no conoce a Dios, pero que está en el ambiente. Y es que el Evangelio y la fe a veces es como la lengua materna. ¿Alguien te enseñó? ¿Alguien te hizo estudiar tu lengua materna? No, simplemente es lo que está en el ambiente, lo que respiras, lo que escuchas, lo que se habla en tu casa. Eso aprendes. El mayor catequista de Marcos no fue Pablo, ni tampoco fue Pedro, fue su mamá. Su mamá, una mujer de fe, que abrió su casa a la iglesia. Y lo que ahí se escuchaba, y lo que ahí se vivía, y lo que ahí se sentía, fue encendiendo el corazón de Marcos. Antes de grandes predicadores, Dios necesita hogares encendidos. Papá, mamá, no puedes pretender que tus hijos crean en un Dios que no se nota en tu casa. No pretendas y no esperes que tu hijo crea en un Dios y se entregue a un Dios que no se respira en tu casa. Si tú eres de los que vas el 60% de las veces de los domingos a misa, porque hay otras cosas, entiende que tus hijos de grandes van a ir el 30% y tus nietos el 5%, y vas a llorar porque no los van a bautizar. Lo que se respira en la casa, lo que se vive en la casa, el perfume de Dios que habita en un hogar cristiano, eso es lo que respiran tus hijos.
No eres una señal que simplemente dice, hay que hacer eso. Tienes que ir por delante. Dice el Código de Derecho Canónico número 774. Los padres de familia son los primeros y principales responsables de formar a sus hijos en la fe y en la práctica de la vida cristiana mediante la palabra y el ejemplo. Los padres de la familia es la primera iglesia doméstica. Yo nunca voy a hacer lo que a ti te corresponde. Yo te puedo ayudar a ti, pero jamás te voy a sustituir. Primer punto. Y segundo punto, y esto es precioso, hay una parte de la vida de Marcos que es un fallo terrorífico. Marcos, cuando tiene unos 25 años, es solicitado por Pablo para emprender una aventura evangelizadora. Y Marcos empezó muy bien, muy bien. Estaba en la vanguardia de la iglesia, en la primera línea del combate. Muy bien, Marcos. Pero ¿sabes qué pasó? A la mitad de la misión se rindió, desertó, abandonó, los dejó. Iban Pablo, Bernabé y Marcos. Y no sé qué le pasó a Marcos, que abandonó, desertó, se desesperó, le entró miedo, no sabemos, quizá porque no hay más datos, pero podemos entender que la misión estaba muy peligrosa, persecuciones, o quizá por crisis, porque originalmente Bernabé encabezaba la misión, después es Pablo el que toma el liderazgo. Bernabé era familiar de Marcos, pero Pablo no, y entonces a lo mejor Pablo era más exigente. No sabemos, o por inmadurez, o por comodidad, o por nostalgia de su mamá, estaba joven, no sabemos por qué, pero Marcos falló, y falló mal, porque ese fallo supuso que Bernabé y Pablo se separasen después. Pero me encanta considerar ¿qué hizo Marcos después de su fallo? Regresó a su casa, regresó a Jerusalén, pero no se apartó de la iglesia. No se apartó de la iglesia. Siguió ahí, siguió disponible y dijo, si quieren, lo vuelvo a intentar. Y lo volvió a intentar. Cuando regresa Bernabé se une a Marcos y entonces emprenden misión a Chipre durante 5 o 8 años. Y después Marcos también irá con Pedro a Roma, a lo que llama Babilonia. Entonces, ¿esto qué nos enseña? ¿Qué haces tú con tus fallos? ¿Qué haces cuando le has fallado a Dios? Porque creo que todos le hemos fallado alguna vez a Dios. Y aquí hay que distinguir dos actitudes: la verdadera humildad y la falsa humildad. La falsa humildad, ¿cuál es? Es soberbia con disfraz de humildad. El que falla, cuando tiene falsa humildad, ¿sabes qué hace? Está siempre con quejas. Todos son problemas, todos son dificultades, nada está bien, todo es muy difícil. Además, está siempre echando la culpa a los demás. Los demás son los culpables, la vida es la culpable, las circunstancias son los culpables. Y si fallas, el que tiene falsa humildad, ¿qué hace? Ya no quiero seguir, ya no sirvo, me retiro. Entierras tu talento y abandonas. Sin embargo, el que tiene verdadera humildad, cuando falla, porque todos fallamos, ¿qué haces? Reconoces, aceptas, pides perdón, pides la gracia de Dios y vuelves a empezar. Y te vuelves a poner al servicio, conociendo tu error, conociendo tu debilidad, pero ahí estás otra vez para lo que haga falta. Eso hizo Marcos. No se retiró, no enterró el talento, no dijo ya no quiero seguir. Marcos siguió, Marcos perseveró. Y desde el punto de vista del que está viendo el fallo del otro, mira, ha dicho el apóstol San Pedro en la lectura que has escuchado, que el soberbio es enemigo de Dios. Los soberbios son enemigos de Dios. Total que no se parecen a Dios, total que no tienen caridad. Y cuando ves un fallo en el otro, ¿qué haces? Lo señalas, lo publicas, lo excluyes y lo apartas. Y cuando alguien tiene humildad, se parece a Dios, tiene caridad, y cuando ve un fallo en el otro, ¿qué hace? Comprende, perdona, reconstruye y vuelve a integrar. Entonces, mucho cuidado, porque a veces tenemos el corazón lleno de soberbia en nuestros propios fallos.
nos rendimos, abandonamos y nos apartamos. Y no, hermano, santo no es el que no cae, santo es el que siempre se levanta. Aunque caigas 1000 veces, pero no entierras el talento, no te rindes. Y dices, aquí sigo, pase lo que pase, porque Dios me llamó. Y si tienes humildad y si tienes caridad, cuando ves el fallo de otro en tu familia o en tu comunidad, no señalas, no publicas, no apartas y no excluyes, sino que perdonas, comprendes, reconstruyes. Así se hace la iglesia, con personas que fallan, con personas que no son perfectas, pero que piden la gracia de Dios, que suplican el don de lo alto y que siguen adelante. Hoy es un día precioso para agradecerle a Dios el don de tantos santos, de tantos que han sido llamados y que han perseverado a pesar de sus fallos. Y hoy es un día para darnos cuenta de que si tú y yo caemos, porque sí caemos y fallamos, no nos tenemos que rendir. No se trata de destruir ni de enterrar, sino de reconstruir desde la gracia de Dios y desde la humildad. Que el Señor se apiade de nosotros y que prenda en nuestras familias y en nuestros hogares el fuego del amor de Dios y del Evangelio. Que así sea.